RCR, la red que comunica y une al Perú. Bien, vamos a conversar a esta hora. Agradecemos el contacto que tenemos ya con el doctor Ramiro Alatrista, abogado y también analista político. Doctor Ramiro Alatrista, muy buenas tardes. Gracias por esta deferencia aquí con RCR. Lizardo, muchísimas gracias. Yo a disposición, yo honrado por tu llamada y siempre a disposición. Bien, queremos analizar la situación política del país porque si vemos ya estos 6 meses del mandato de Pedro Castillo, no vemos claro un panorama político. Si revisamos las últimas encuestas, él tiene una desaprobación del 60% y las cosas no van por buen camino porque después de ver estas entrevistas, sobre todo la última a nivel internacional a esta cadena CNN, se está diciendo que el presidente, no por ser un provinciano, no por ser un campesino, un rondero, no tiene las capacidades y competencias que se necesitan para un cargo de presidente. ¿Cuál es su apreciación al respecto, doctor? Bueno, en primer lugar creo que hay que romper ese mito de que porque es provinciano, que es la primera vez que hay un provinciano, porque es rondero, tendría el derecho de no conocer las pautas mínimas para gobernar el Perú. Solo para Vizcarra, Moquegüano, Toledo y muchos presidentes, son pocos más bien los últimos presidentes que podrían decir que han salido de la capital de la República. Paniagua, cusqueño. ¿Qué tiene que ver el origen? ¿Qué tiene que ver que sea de la sierra, de la costa o de la selva con la absoluta incapacidad para gobernar que está demostrando el presidente Castillo? Yo creo que primero hay que romper ese mito. No tiene nada que ver el origen de la zona de la que viene una persona para demostrar capacidad o incapacidad. Dijimos en algún momento que, por ejemplo, Ramón Castilla era una persona que tenía muy poca instrucción, pero fue uno de los mejores presidentes del Perú, porque supo rodearse de la gente adecuada y tenía el criterio mínimo necesario para poder gobernar. Entonces, no tiene nada que ver, rompamos ese mito. Lo que ha sucedido, creo yo, más bien, es que nos hemos equivocado al elegir al presidente Castillo solamente por un antivoto que en algún momento pudo tener fundamento. Pero hemos puesto el destino del Perú, el destino de nuestras vidas, la viabilidad del Estado peruano en manos de una persona que está demostrando que, y lo debo decir con tristeza, creo que no tiene las capacidades mínimas necesarias para poder ostentar la alta investidura que tiene en este momento. Ahora, doctor, es fundamental por eso comprender quizás el rechazo que tenía el jefe de Estado a dar entrevistas, porque si bien es cierto se le podía ver en plazas públicas, él dando algunas manifestaciones, pero no frente a los medios de comunicación en el cual le pueden hacer una consulta, repreguntar, y se le ha visto en estas últimas entrevistas, en estas 3, tanto al señor Hildebrand, al señor Nicolás Lucar, un presidente un tanto desorientado, que no conoce bien a dónde nos quiere llevar políticamente, sobre todo con las riendas de una agenda, ¿no? Una agenda que requiere el país, y ya con la última entrevista incluso dando contradicciones, descubriéndose de mentiras. Efectivamente, yo creo que en primer lugar debemos lamentar la forma en que han entrevistado nuestros periodistas peruanos al señor Castillo. He quedado profundamente decepcionado del señor Hildebrand, de quien tenía siempre las más altas consideraciones y que muchas veces gocé de sus entrevistas, y recordaba una que le hizo, por ejemplo, a Alan García, con unas preguntas y repreguntas cáusticas donde lo ponía, digamos, en una situación bastante complicada, pero que ese entrevistado supo salir, a diferencia de la entrevista que le he hecho al señor Castillo, que creo yo que ojalá no sea el ocaso del periodista Hildebrand, que tantos buenos momentos nos ha dado como periodista. Del señor Lucar no esperaba nada, ha sido una situación normal, habitual, en la forma en que él se pega al poder, cuestión personal, obviamente,
pero bueno, su entrevista ha sido más una guía turística, creo, de Palacio de Gobierno y una interpretación tratando de que se le entienda Un show, al presidente parecía un Castillo. show, ¿no? Que estaba actuando el... Lamentable, lamentable, lamentable. Sin embargo, el periodista mexicano de CNN le hizo las preguntas mínimas necesarias. Yo no he visto una pregunta, una entrevista agresiva, como después han querido algunas personas indicar, pero tenía que preguntarle por los temas más importantes del Perú y de sus decisiones y de cómo piensa, que es lo que esperamos todos los peruanos. ¿Qué hemos sacado de esta entrevista? Que el señor Castillo no solamente no está preparado para gobernar, no está preparado ni siquiera para dar una entrevista, porque no tiene la mínima orientación de cómo quiere gobernar al país. Dice que las ideologías no sirven, no sabe qué es una ideología, no puede hablar de esa manera, porque la ideología guía la acción, no es una situación que se descubra. Y entonces ha sido tan lamentable escucharle como nuestro representante en medios internacionales, balbuceando, sin ninguna idea clara, contradiciéndose, pero ha deslizado algunas situaciones sumamente graves. Primero, Karelyn López, en la primera parte de la entrevista dijo que no la conocía. En la segunda, reconoce que se ha reunido con ella y que le armaron una fiesta sorpresa a su hija. O sea, en una misma entrevista puede mentir el presidente del Perú sin ningún problema, pero esto tiene otro tipo de consecuencias. O sea que cualquier persona puede hacerle una fiesta a la familia presidencial, ¿sí? Puede ingresar sin ningún problema a Palacio de Gobierno, y qué si es un delincuente y si la secuestra, si la mata la hija o la familia. Ahora, imagínense cómo podría ser tan difícil de entender una respuesta tan infantil con lo que se ha dado, que obviamente no resiste el menor análisis. Así es, doctor, y esto puede servir para las investigaciones, ¿no? Porque no solo ha dicho lo de Karelyn, sino también en esta entrevista él ha dicho de que iban personas, empresarios a Palacio de Gobierno, y cuando no lo encontraban, él iban a la casa de Breña, él estaba en el quinto piso, en la parte de la cocina, pero cuando él bajaba sí los saludaba a los empresarios, pero cuando se le preguntó quiénes son esos empresarios, él decía, no me acuerdo. Entonces, esto va a servir para las investigaciones, porque él ya claramente está dando cuenta que sí ha habido reunión y que sí ha habido empresarios que han ido a esa casa de Breña. Pero por supuesto, pero además nuevamente ha evidenciado las mentiras constantes y permanentes que ha realizado en el Perú, e incluso, si mal no recuerdo, frente a la fiscal de la Nación, cuando fue a dar su declaración, dijo que él no conocía a ningún empresario, que no se vio con ningún empresario y que solamente iba a comer una comida especial de Cajamarca que le preparaba la dueña de casa. O sea, pero ahora ya reconoce que sí se saludó, es decir, sí se encontró, que no recuerda porque no quiere recordar, pero además el problema es que esos empresarios que fueron finalmente terminaron siendo beneficiados objetivamente con contratos con el Estado peruano, Karelyn López, la empresa, el puente Tarata, y son millones de millones, el tema de biodiesel y tantas otras cosas que han salido a la luz. Entonces, definitivamente ha mentido al Perú, ha mentido a los medios, y este periodista mexicano logró, bajo las preguntas naturales, que se contradiga y evidencie esta situación permanente del presidente Castillo, que lamentablemente digo yo, van a fundar obviamente investigaciones. Pero una situación que nos ha también preocupado es su afirmación reiterada de que él no estuvo preparado para gobernar y que nadie le enseñó a gobernar. O sea, ¿qué nos quiere decir? ¿Que va a aprender a gobernar jugando con los intereses del Perú? Eso es lo que le queremos entender, y eso es inadmisible. Pero hay un problema mucho mayor. Ha manifestado que él está de acuerdo con una salida al mar para Bolivia. Atentado contra la soberanía nacional. El mar peruano es sagrado, nuestro territorio es sagrado, es la pauta mínima que tiene que tener cualquier presidente de cualquier país. Hoy hay una crisis internacional entre Rusia y Ucrania justamente por soberanía.
Y este señor viene a decirnos que le va a preguntar al pueblo si es que quiere darle el mar a Bolivia. Luego le La respondemos, soberanía no se puede dar mediante un referéndum ni no, otro mecanismo. pero es que de ninguna manera, sino estamos, y esto lo que nos preocupa es que indica y señala cuál es la orientación fáctica que tiene y el porqué de su acercamiento con Evo Morales y porqué de la presencia de Evo Morales, situación que se denunció de que tenía que ver con una salida de Bolivia al mar y ahora lo confirma. Claro, antes dijo que no, pero lo confirma. Pero también su acercamiento a países como México en este momento, y le preguntó, usted ha pedido asesores que no pueden controlar la inflación en México, ¿y de qué le van a asesorar? No quiso condenar a Venezuela, no quiso condenar a Cuba, no quiso pronunciarse sobre Nicaragua, dijo que habría que preguntarles a sus pueblos. ¿Habrá pronunciado unas 50 veces pueblo sin ningún sentido? Y eso no puede ser. O sea, el problema es que en sus manos, en su decisión, bajo un modelo presidencialista como es el que tiene el Estado peruano por mandato de la Constitución, casi todas las decisiones más importantes pasan por las manos del presidente de la República. Oh, Tenemos ahorita un conflicto gravísimo en el tema de ascensos de las fuerzas, de los miembros de las Fuerzas Armadas, con denuncia expresa de uno de los máximos representantes de ellos, que hoy día está en el retiro, pero también ahora tenemos denuncias de injerencia en los ascensos en las fuerzas policiales, en la Policía Nacional del Perú, con una agravante. Han hablado de actos de corrupción y de que se habría pedido hasta $25,000 para lograr un ascenso. Esto es gravísimo. Este no es un tema sencillo. Estamos hablando del presidente del Perú. Y yo creo que sí se tiene que investigar. Creo que el presidente Vizcarra Castillo se ha desnudado y ha mostrado el total de sus falencias. ujú. Deseamos por el bien del país que rectifique, que mejore y que se rodee de la mejor gente para que le ayuden a gobernar, no para que aprenda, para que le ayuden a gobernar. Ahora, finalmente, doctor Ramiro Aletrista, ¿el presidente debe salir a pedir unas disculpas a la nación producto de estas declaraciones dadas de pretender consultar al pueblo peruano, dar una salida al mar a Bolivia? ¿O qué debería hacer el Congreso de la República? Porque se dice, hay comentarios incluso de que esto podría dar a una vacancia. Segundo, que el presidente con esta situación estaría haciendo un acto de traición a la patria. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo creo que el presidente Castillo tiene que pronunciarse, deslindar y aclarar plenamente y sin ninguna duda de que no hay afectación a la soberanía nacional. Lo tiene que hacer por el bien del país, en primer lugar. Que esto puede fundamentar un nuevo pedido de vacancia basado en que habría traición a la patria o que ha demostrado que no está en capacidad de gobernar, creo que es un acto político que tendrá que debatirse, porque la incapacidad moral no significa incapacidad para gobernar, son dos temas distintos, pero sí se le puede suspender en el cargo. Creo yo que ha debilitado su ya precaria posición el presidente Castillo con su entrevista a este medio de CNN, pero también con las entrevistas que ha dado a los periodistas peruanos, porque se ha notado la diferencia. Se ha notado que en un caso querían apoyarlo, casi le dictaban sus respuestas, no había repreguntas, y en el caso del periodista mexicano, con preguntas directas, básicas, logró desnudarlo rápidamente. Entonces, ello, en vez de fortalecerlo internamente, yo creo que también lo ha debilitado, y estas entrevistas de estos dos periodistas, lamentablemente, creo que también han quedado en un mal lugar y ellos mismos mal parados. Bien, Sinceramente lo lamento mucho. vamos a ver cuál es la respuesta de la Cancillería, del propio ministro de Relaciones Exteriores Maurtua respecto a este caso de Bolivia, porque no es un caso que debe quedar ahí nomás. Vamos a ver qué pasa y seguramente se tiene que pronunciar, no sé si será mediante un comunicado o dando referente a un medio de comunicación lo que piensa la Cancillería respecto a lo que ha dicho el presidente de la República. Muchas gracias. Pero
Sí, doctor, siga. Recordemos que la Cancillería depende del presidente de la República. El presidente es el jefe supremo de gobierno y del Estado, y jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policiales. Entonces, el ministro depende de Castillo. Entonces, necesitamos una rectificación, una aclaración del presidente Castillo que esté avalada, respaldada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bien, clara su posición. Muchas gracias, doctor Ramiro Latrista, por este contacto aquí con Enlace Regional. Muchas gracias, buenas tardes. RCR, la red que comunica y une al Perú.